Cuando el 12 de octubre de 1972 el equipo amateur de rugby All Christians Club de Montevideo, Uruguay, se reunió para ir a jugar un partido contra el equipo de rugby All Boys Club en Santiago, de Chile, nada les hacía presagiar cuál sería su verdadero desafío. Hey, soy Driu Tua y bienvenidos a Miércoles de Misterio, dos vídeos que subo en concreto los últimos 2 miércoles del mes, donde hablo de crimen real, casos paranormales o teorías conspirativas. Si te gusta todo este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. El caso de hoy es uno que me habéis pedido bastante por Instagram, que desde que salió la película el pasado enero en Netflix, La Sociedad de la Nieve, que es el caso de la tragedia de los Andes, que es súper sonado. Ya habían películas sobre este caso, pero con esta nueva como que ha resurgido. Es un caso súper interesante, no os voy a hacer spoiler de qué va, pero está muy guay, no es el típico caso que suelo traer de asesinato, es algo más extremo. También deciros que tenéis que estar muy atentos cuando escuchéis este caso, porque hay muchísimos nombres y si no os vais a hacer un lío. Y sin más dilación, vamos a ponernos con el vídeo. El presidente del club, Daniel Juan, contrató un bimotor turbohélice Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya para trasladar al equipo hasta la capital chilena. Ese avión era apodado por algunos pilotos como el trineo de plomo debido a su falta de potencia. Se fabricaron 78 aviones de ese modelo y 23 de ellos habían sufrido accidentes. A pesar de ello, era económico y dado que se había contratado de manera exclusiva para el traslado del club, buscaron economizar un poco los costes del viaje. En el vuelo viajaban 40 pasajeros y 5 tripulantes. 19 de los pasajeros eran los miembros del equipo de rugby y además vendieron 10 pasajes adicionales para ayudar a costear el alquiler del avión, y los miembros del equipo invitaron a algunos de sus amigos y familiares a acompañarlos. El jugador Gilberto Regulares perdió el vuelo. Cuando alguien canceló en el último momento, Graciela Augusto de Mariani compró el pasaje para asistir a la boda de su hija mayor. El piloto era el coronel Julio César Ferradas, un experimentado piloto de la Fuerza Aérea con un total de 5.117 horas de vuelo. Lo acompañaba de copiloto el teniente coronel Dante Héctor Laurara, con más de 1.000 horas de vuelo, el cual en una ocasión tuvo que ser expulsado de un avión F-80C tras sufrir una colisión con otra aeronave. El avión despegó del aeropuerto de Carrasco, Uruguay, el jueves 12 de octubre de 1972. Pero un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a trasnochar en Mendoza, Argentina, aunque existe una ruta aérea directa de 200 kilómetros entre Mendoza y Santiago. La elevación de las montañas requería efectuar vuelos por encima de 7.600 a 7.900 metros, muy cerca de la altura máxima que podía alcanzar el FH-227D, que era de 8.500 metros. Dado que el avión estaba completamente cargado, este vuelo era impracticable y para evitar los picos montañosos había una ruta alternativa en forma de U hacia el sur, 600 kilómetros más larga, unos 90 minutos de vuelo, desde Mendoza hasta Malargüe, utilizando la vía aérea A7. Desde allí las aeronaves volaban hacia el oeste, pero la vía aérea G-17 cruzando el paso del Planchón hasta la radiobaliza de Curicó, Chile, para iniciar su descenso hacia Santiago. El 13 de octubre retomaron el vuelo, a pesar de que el tiempo aún no era completamente estable, pero como se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde, finalmente el piloto despegó a las 2:18 de la tarde. Voló en dirección al sur hacia la radiobaliza de Malargüe y al llegar les comunicó la posición por radio informándoles de que a las 3:21 de la tarde sobrevolaría los 2.515 metros de altura del paso del Planchón, el punto de traspaso del control del tráfico aéreo de Argentina a Chile, en el que los controladores de Mendoza transfieren el seguimiento del vuelo al control de tráfico aéreo de Pudahuel, en la capital chilena. Una vez cruzadas las montañas en Chile, al sur de Curicó, el avión debería volar hacia el norte, iniciando un descenso hacia el aeropuerto de Los Cerrillos en Santiago, Chile. El piloto Ferradas había sobrevolado los Andes 29 veces anteriormente.
En este vuelo, Ferradas estaba entrenando al copiloto Laurara y le había puesto al mando haciendo las labores de piloto principal. Mientras volaban por los Andes, las nubes cubrían las montañas y restaban visibilidad a los pilotos, quienes tuvieron que volar en condiciones meteorológicas instrumentales, es decir, guiados bajo las reglas del vuelo por instrumentos en lugar del vuelo por referencias visuales externas, a una altitud de 5.500 metros. Debido a esto, no les fue posible confirmar su ubicación visualmente. Si bien algunos informes indican que el piloto informó incorrectamente de su posición utilizando la navegación por estimación, el piloto confiaba en la navegación por radio. El instrumento de radioayuda del avión mostró al piloto una lectura digital de la distancia a la radiobaliza en Curicó. Tras cruzar por el paso del Planchón, la aeronave aún debía volar entre 60 y 70 kilómetros hasta sobrevolar Curicó. Inexplicablemente, a las 3:21 de la tarde, pocos minutos después de sobrevolar el paso del Planchón, la Gurara, el aprendiz, se comunicó con Santiago de Chile y notificó a los controladores aéreos que esperaba llegar a Curicó dentro de 1 minuto. El tiempo de vuelo desde el paso del Planchón a Curicó es normalmente de 11 minutos, pero solo 3 minutos después el piloto le comunicó a la torre de control de Santiago que sobrevolaban Curicó y que viraban hacia el norte. El vuelo solicitó y obtuvo la autorización para iniciar su descenso. El control en Santiago de Chile, sin saber que el vuelo aún se encontraba sobrevolando los Andes por la falta de cobertura de radar, lo autorizó a descender a 3.500 metros. Un análisis posterior de su trayectoria de vuelo encontró que el piloto no solo había girado demasiado pronto, sino que además había girado a un curso de 0,14 grados cuando debería haberlo hecho a un curso de 0,30 grados. A medida que descendía, el avión fue sacudido por una turbulencia muy severa. Una fuerte corriente hizo descender el avión de repente varios cientos de metros hasta salir por debajo de las nubes. Al principio los jugadores de rugby bromeaban sobre las turbulencias, pero callaron cuando vieron que el avión volaba demasiado cerca de la montaña. Probablemente en ese momento los pilotos vieron el pico de la montaña que se les elevaba delante de ellos, bloqueándoles el paso. Roberto Canessa dijo más tarde que pensaba que el piloto había girado hacia el norte y comenzado el descenso a Santiago demasiado pronto, mientras la aeronave aún estaba en el alto de los Andes. Para intentar superar el pico de la montaña, el avión comenzó a trepar hasta que estuvo casi vertical y justo en ese momento empezó a detenerse y temblar. La alarma de colisión en tierra de la aeronave sonó y asustó a los pasajeros. Los relatos de testigos y las pruebas halladas en el lugar del accidente indicaron que el avión había impactado contra la montaña entre 2 y 3 veces. El piloto aplicó la máxima potencia en un intento de ganar altitud y logró que a las 3:34 de la tarde la nariz del avión superara la cima, pero la cola golpeó la cima a 4.200 metros de altura. La siguiente colisión separó el ala derecha del cuerpo del avión y fue arrojada hacia atrás con tal fuerza que arrancó el estabilizador vertical. Cuando se separó la cola, se llevó consigo la parte trasera del avión, incluidas 2 filas de asientos de pasajeros, la cocina, la bodega de equipaje y los estabilizadores horizontales, dejando un gran agujero en la parte trasera. Junto con la sección de cola, 3 pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo, cayeron al vacío. Fueron las 5 primeras víctimas del desastre. El avión continuó unos segundos más hacia adelante y hacia arriba cuando el ala izquierda impactó contra un afloramiento rocoso a 4.400 metros, lo que provocó su desprendimiento. Una de las hélices del ala perforó el cuerpo del avión. 2 pasajeros más cayeron al vacío por el agujero trasero. La parte delantera surcó el aire antes de deslizarse unos 725 metros por la pendiente empinada a 350 km/h, como por un tobogán, para finalmente detenerse al chocar contra un banco de nieve y hielo. El impacto aplastó a la cabina y a los 2 pilotos contra sus asientos, matando instantáneamente a Ferradas, el piloto experto, y dejando a la Gurara, el aprendiz, agonizando y suplicando a uno de los pasajeros supervivientes que le matara, pero este se negó. En este mismo impacto murieron 4 pasajeros más. El golpe contra el banco de nieve y hielo arrancó los asientos de sus anclajes y los arrojó contra la parte delantera del avión. 33 pasajeros permanecieron con vida tras el accidente, aunque varios con heridas graves que incluían fracturas expuestas en las piernas cuando los asientos de la aeronave se soltaron y se apilaron contra la cabina del piloto en la sección delantera del avión. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, ambos estudiantes de segundo año de medicina, realizaron un análisis de los heridos para priorizar a los más necesitados.
Nando Parrado se había fracturado el cráneo y permaneció en coma durante 3 días. Enrique Platero tenía un trozo de metal clavado en su abdomen que al ser retirado se llevó unos centímetros de intestino, pero de todos modos inmediatamente comenzó a ayudar a los demás. Arturo Nogueira tenía fracturas múltiples en sus piernas. El cuerpo del avión quedó situado sobre un glaciar a una altura de 3.570 metros en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza. El glaciar, llamado Valle de las Lágrimas desde antes del accidente, se encuentra a 4.280 metros de altura entre el cerro El Sosneado y el volcán Tinguiririca, en la frontera montañosa divisoria de aguas entre Chile y Argentina, y está al sur del cerro Seller de 4.650 metros de altura. El avión se había accidentado a 80 kilómetros al este de su ruta programada. La investigación oficial concluyó que el accidente había sido causado por un aterrizaje de emergencia debido a un error de navegación de los pilotos. Cuando vieron que no llegaba el vuelo 571 a Santiago de Chile, se notificó al Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de Chile, SARS, que el vuelo estaba extraviado. Esa misma tarde, 4 aviones sobrevolaron la zona estimada del accidente hasta que oscureció. La noticia del vuelo extraviado llegó a los medios uruguayos alrededor de las 6 de la tarde. Los oficiales del SARS chileno escucharon las transmisiones de radio y concluyeron que el avión había aterrizado en una de las zonas más remotas e inaccesibles de los Andes. Llamaron al Cuerpo de Socorro Andino de Chile, el CSA, sin que los pasajeros del vuelo accidentado o los rescatistas lo supieran. El avión se había estrellado a 1 kilómetro al este de la frontera de Argentina con Chile y a 21 kilómetros al oeste del Hotel Termas, un balneario y complejo de aguas termales abandonado que podría haberles servido de refugio. El segundo día, 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay salieron en busca del avión. El área de búsqueda incluyó el lugar del accidente y 3 aviones hasta sobrevolaron a los accidentados, pero no lograron divisar el avión blanco contra la nieve. Los supervivientes intentaron usar un labial que encontraron en una maleta para dibujar SOS en el techo de la aeronave, pero desistieron cuando vieron que no era suficiente labial para dibujar letras que fueran suficientemente grandes como para ser visibles desde el aire. Las duras condiciones dieron a los buscadores pocas esperanzas de encontrar a alguien con vida, por lo que la búsqueda se canceló a los 8 días del accidente. El 21 de octubre, después de buscar un total de 142 horas y 30 minutos, concluyeron que no había esperanzas de encontrar a los supervivientes y dieron por finalizada su búsqueda. Decidieron esperar a que llegara el verano para recuperar los cuerpos de los fallecidos cuando la nieve se derritiera. Los supervivientes encontraron una pequeña radio entre los asientos del avión. Roy Harley usó sus conocimientos de electrónica para improvisar una antena con un cable del avión. El 11º día en la montaña escucharon las noticias de la cancelación de su búsqueda. Durante la primera noche murieron 5 víctimas más. Los pasajeros quitaron los asientos rotos y demás escombros para crear un refugio. Los supervivientes se amontonaron para tratar de darse calor unos a otros. Utilizaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el extremo posterior del avión y protegerse del frío. Usaron su ingenio para improvisar según sus necesidades. Fito Strauch derritió nieve para las planchas de metal que obtuvo de debajo de los asientos para obtener agua que se acumulara en botellas de vino. Para evitar la ceguera de la nieve, improvisó gafas de sol con los parasoles de la cabina del piloto, alambre y un tirante de sujetador. Quitaron las fundas de los asientos parcialmente hechas de lana y las usaron para abrigarse. Usaron cojines de los asientos como raquetas para caminar sobre la nieve. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo de rugby, asumió el liderazgo de la tropa de supervivientes. A los 3 días del accidente, Nando Parrado despertó del coma y se enteró de que su hermana Susana estaba gravemente herida. Intentó mantenerla con vida, pero al 9º día ella falleció por sus heridas. Los supervivientes tuvieron serias dificultades para sobrellevar el frío nocturno cuando las temperaturas bajaban hasta 30 grados bajo cero. Todos habían vivido cerca del mar, la mayoría nunca había visto nieve antes del accidente y ninguno tenía experiencia de altura. Carecían de suministros médicos, ropa, equipo para clima frío, alimentos y solo tenían 3 pares de gafas de sol para prevenir la ceguera de la nieve. La comida fue uno de los mayores problemas. Durante los primeros días repartieron lo poco que encontraron de comida en las maletas, pero incluso racionándola estrictamente, la comida se agotó muy rápido. No había vegetación de ningún tipo y mucho menos animales.
Cuando los alimentos se terminaron a la semana, los supervivientes intentaron alimentarse a base de algodón y de cuero de los asientos, pero enfermaron al comerlos. Cuando se enteraron de que su búsqueda había sido cancelada el 10º día después del accidente y ante la posibilidad de morir de hambre, acordaron que en caso de morir, los demás podrían consumir sus propios cuerpos para sobrevivir. Es muy fuerte. Sin otra alternativa, los supervivientes se vieron obligados a comerse la carne de los cuerpos de sus amigos muertos. Roberto Canessa describió la decisión de comerse a los pilotos y a sus amigos y familiares muertos. Nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin comida que habíamos encontrado en el avión y no había vegetación ni vida animal. Después de solo unos días sentimos la sensación de que nuestros propios cuerpos se consumían solo para seguir vivos. En poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era demasiado terrible para contemplarla. Los cuerpos de nuestros amigos y compañeros de equipo, conservados en el exterior en la nieve y el hielo, contenían proteínas vitales y vivificantes que podían ayudarnos a sobrevivir. ¿Pero podríamos hacerlo? Durante mucho tiempo agonizamos. Salí a la nieve y oré a Dios para que me guiara. Sin su consentimiento sentí que estaría violando la memoria de mis amigos, que estaría robando sus almas. Nos preguntábamos si nos volveríamos locos por contemplar tal cosa. ¿Nos habíamos convertido en unos brutos salvajes? ¿O esto era lo único sensato que podía hacer? En realidad estábamos superando los límites de nuestro miedo. El grupo sobrevivió al decidir comer la carne de los cuerpos de sus compañeros muertos. Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que la mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos cercanos o familiares. Canessa utilizó pedazos de vidrio del parabrisas roto del avión para cortar la carne. Dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne congelada del tamaño de una cerilla. Otros siguieron su ejemplo más tarde. Al día siguiente, más supervivientes comieron la carne ofrecida, pero algunos se negaron o no pudieron retenerla. Parrado protegió los cadáveres de su hermana y de su madre para que no fuesen comidos. Sacaron la carne al sol para hacerla más comestible. Al principio la experiencia de comer carne humana los asustó tanto que solo podían comer piel, músculo y grasa, pero cuando empezó a faltar la carne, también comieron corazones, pulmones e incluso cerebros. Es que es muy fuerte la necesidad que tenían. Todos los pasajeros eran católicos. Algunos temían una condena eterna. Según Reed, algunos racionalizaron el acto de canibalismo necrótico como equivalente a la eucaristasia, la entrega en misa del cuerpo y la sangre de Cristo. Otros lo justificaron según el versículo bíblico de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Otros inicialmente se oponían a la ingesta de carne humana hasta que entendieron que comerla era la única opción para sobrevivir. Javier Mezol y su esposa Liliana fueron los últimos en comer carne humana. Ella tenía fuertes convicciones religiosas y solo aceptó participar a regañadientes después de que le dijeran que lo viera como una especie de sagrada comunión. 17 días después del accidente, alrededor de las 6 de la mañana del 29 de octubre, una avalancha los enterró dentro de los restos del avión mientras dormían. Solo les quedaba eso a los pobres. El alud lo llenó todo de nieve y asfixió a 8 pasajeros. La avalancha enterró completamente los restos del avión y llenó su interior con nieve hasta 1 metro del techo. Los supervivientes atrapados se estaban quedando sin aire cuando Nando Parrado encontró un trozo de metal del portaequipaje y lo usó para agujerear el techo del avión y para que entrara aire. En la mañana del 31 de octubre cavaron un túnel con considerable dificultad desde la cabina de los pilotos hasta la superficie, solo para toparse con una furiosa tormenta de nieve que no les dejó más remedio que permanecer dentro del avión. Sin otra opción, al tercer día comenzaron a comer la carne de sus amigos recién fallecidos. Los primos Eduardo y Fito Strauch y Daniel Fernández asumieron el liderazgo del grupo y se hicieron cargo de cortar y distribuir la carne de sus amigos y fallecidos a los demás. Ya antes de la avalancha, algunos de los supervivientes insistían en que su única opción era escalar la montaña y buscar ayuda. Debido a las últimas palabras del copiloto que repetía que ya habían sobrevolado Curicó, el grupo creía que el campo chileno se encontraba a unos pocos kilómetros hacia el oeste cuando en realidad se encontraba a más de 80 kilómetros, porque la aeronave se había estrellado en lo profundo de los Andes. La nieve que había enterrado el avión comenzó a derretirse gradualmente con la llegada del verano.
Los supervivientes finalizaron varias expediciones en las inmediaciones de la aeronave en las primeras semanas después del accidente, pero se dieron cuenta de que el mal de altura, la deshidratación, la ceguera por la nieve, la desnutrición y el frío extremo durante la noche hacían que recorrer cualquier distancia significativa fuera una tarea prácticamente imposible. Finalmente decidieron que algunos de ellos saldrían a buscar ayuda. Numa Turcati, Antonio Vicintín, Roberto Canessa y Fernando Parrado asumieron en un principio la responsabilidad de salir a buscar ayuda. Se les asignó mayores raciones de comida y ropa más abrigada. También se les permitió no participar en las tareas diarias esenciales a la supervivencia del grupo, para conservar sus fuerzas. Por recomendación de Canessa, esperaron casi 7 días para ver si venían en temperaturas más altas. Querían caminar hacia el oeste, pero una gran montaña les cortaba el paso, por lo que decidieron dirigirse primero hacia el este. Esperaban que a medida que avanzaban el valle en el que se encontraban cambiara de dirección hacia el oeste. El 15 de noviembre, después de varias horas caminando, 1,6 kilómetros hacia el este y cuesta abajo, los chicos encontraron la cola de la aeronave casi intacta que contenía la cocina y equipaje con una caja de chocolates, 3 empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa, cómics y algunos medicamentos. También encontraron la radio de comunicación del avión. El grupo decidió acampar esa noche dentro de la cola del avión. Encendieron un fuego y se quedaron despiertos hasta tarde leyendo cómics. A la mañana siguiente continuaron descendiendo hacia el este. En la segunda noche de la expedición, su primera noche al aire libre, casi mueren congelados, por lo que decidieron que sería prudente volver a la cola, quitar las baterías de la aeronave y llevarlas de regreso al cuerpo del avión para usar la radio para llamar a Santiago de Chile y pedir ayuda. Al regresar a la cola, descubrieron que las baterías pesaban 24 kilos cada una y que por lo tanto eran demasiado pesadas para llevarlas de regreso cuesta arriba. Decidieron que sería más práctico regresar y desconectar la radio, llevarlas de vuelta a la cola y conectarlas a las baterías. Uno de los miembros del equipo, Roy Harley, era aficionado a la electrónica y lo reclutaron para ayudar. Finalmente resultó que la radio era de 115 voltios de corriente alterna, mientras que la batería que habían encontrado era de solamente 24 voltios de corriente continua, condenando el plan al fracaso antes de ejecutarlo. Después de varios días de no lograr hacer funcionar la radio, desistieron y regresaron a sabiendas de que tendrían que escalar la montaña al oeste si es que querían tener alguna esperanza de conseguir ser rescatados. En el viaje de regreso fueron golpeados por una tormenta de nieve y Harley, agotado físicamente, se recostó deseando morir, pero Parrado no se lo permitió y lo ayudó a regresar. El 15 de noviembre, día 34, murió Arturo Nogueira y 3 días después falleció Rafael Echavarren, ambos de sepsis por la gangrena de sus heridas infectadas. Numa Turcati murió el 11 de diciembre, día 60, pesando solamente 25 kilos. Es muy fuerte. Los que permanecían aún con vida sabían que morirían inevitablemente si no salían a encontrar ayuda pronto. Los supervivientes finalmente se percataron que la única salida era una excursión para escalar las montañas hacia el oeste, pero a menos que encontraran una manera de sobrevivir a las temperaturas heladas de la noche, una excursión era inviable. A los que habían encontrado la parte trasera del avión se les ocurrió la idea de usar el aislante térmico, alambre de cobre y la tela impermeable que cubría el aire acondicionado del avión para fabricar un saco de dormir. Después de que se completó el saco de dormir y murió Numa Turcati, Canessa todavía dudaba. Los demás animaban a Parrado, pero ninguno se ofrecía para acompañarlo. Parrado finalmente convenció a Canessa para que lo acompañara y junto a Vicintín, los 3 hombres se dirigieron a escalar la montaña el 12 de diciembre. Los chicos comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. Según el altímetro de la aeronave, pensaron que estaban a 2.100 metros, cuando en realidad estaban a 3.600 metros. Ante la última declaración del piloto, que se encontraba cerca de Curicó, creían que estaban cerca del borde occidental de los Andes. A causa de esa confusión, solo cogieron carne para 3 días. Parrado vestía 3 pares de pantalones y 3 suéteres sobre un polo. Llevaba 4 pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico. No tenían equipo técnico, ni mapa, ni brújula, ni experiencia en escalada. En lugar de subir hacia el oeste, que es 1.670 metros más bajo que el pico, subieron directamente por la empinada montaña. Pensaron que llegarían a la cima en un día. Parrado tomó la delantera y los otros 2 a menudo tenían que recordarle que redujera la velocidad. Durante la parte del ascenso, se hundieron hasta las caderas en la nieve, que había sido suavizada por el sol del verano.
Todavía hacía mucho frío, pero el saco de dormir les permitió sobrevivir durante las gélidas noches. La primera noche durante el ascenso tuvieron dificultades para encontrar un lugar suficientemente horizontal como para colocar el saco. Una tormenta sopló con fuerza y finalmente encontraron un lugar en un saliente de roca al borde de un precipicio. Canessa dijo que fue la peor noche de su vida. La subida fue muy lenta. Los supervivientes en el avión los vieron subir durante 3 días. El segundo día, Canessa creyó ver un camino hacia el este y trató de persuadir a Parrado para que se dirigieran a esa dirección. Parrado no estuvo de acuerdo y discutieron sin llegar a una decisión. En la tercera mañana de la caminata, Canessa se quedó en su campamento. Vizintín y Parrado llegaron a la base de una pared de hielo casi vertical de más de 100 metros de altura. Parrado estaba decidido a trepar la montaña o morir en el intento. Usó un palo de su mochila para tallar escalones en la pared, llegó a la cima del pico de 4.650 metros de altura antes que Vizintín. Pensaba que a sus pies vería los valles verdes de Chile hacia el oeste y se sorprendió al ver una gran cantidad de picos montañosos extendiéndose hasta el horizonte en todas direcciones. ¡Qué infierno, de verdad! Es que no me lo puedo ni imaginar. Sin darse cuenta habían escalado una montaña en la frontera entre Argentina y Chile, por lo que aún estaban a decenas de kilómetros de los verdes valles de Chile. Vizintín y Parrado se reunieron con Canessa en el lugar donde habían pernoctado la noche anterior. Al atardecer, bebiendo coñac que habían encontrado en la cola del avión, Parrado dijo: «Roberto, ¿te imaginas lo hermoso que sería esto si no fuéramos hombres muertos?». A la mañana siguiente, los tres se dieron cuenta de que la excursión iba a demorar mucho más de lo que habían planeado originalmente. Así que para que Canessa y Parrado pudiesen disponer de mayor cantidad de comida para el viaje, Vizintín acordó descender y volvió junto a los demás supervivientes. Improvisó un trineo y regresó al lugar del accidente en solamente 1 hora. O sea, es una locura. Parrado y Canessa tardaron 3 horas en hacer cumbre. Cuando Canessa llegó a la cima y no vio nada más que montañas cubiertas de nieve en kilómetros a la redonda, su primer pensamiento fue: estamos muertos. Parrado vio 2 picos más pequeños en el horizonte occidental que se encontraban libres de nieve. Un valle al pie de la montaña que habían escalado serpenteaba hacia esos 2 picos. Parrado estaba seguro de que esa era la salida de las montañas. Canessa accedió a descender hacia el oeste. Mucho después, Canessa supo que el camino que habían visto hacia el este los habría llevado a su rescate, ahorrándose gran parte de su esfuerzo. En la cumbre, Parrado le dijo a Canessa: «Puede que estemos caminando hacia la muerte, pero preferiría caminar para encontrarme con mi muerte que esperar a que llegue a mí». Canessa estuvo de acuerdo. «Tú y yo somos amigos, Nando. Hemos pasado por mucho. Ahora vamos a morir juntos». Descendieron desde la cresta hacia el valle y avanzaron una distancia considerable. Caminaron durante varios días hasta llegar al estrecho valle que Parrado había visto desde la cima de la montaña para hallar el nacimiento del río San José, que conduce al río Portillo, un afluente del río Azufre de los Maitenes. Siguieron el río hasta llegar a la línea de nieve. Poco a poco aparecieron cada vez más signos de presencia humana. Primero algún rastro de un campamento y finalmente en el 9º día unas vacas. Vacas benditas. Cuando pasaron esa noche estaban muy cansados y Canessa parecía incapaz de continuar. Mientras los chicos recogían leña para encender un fuego, uno de ellos vio a 3 hombres cabalgando al otro lado del río. Imaginaos qué alivio. Parrado los llamó, pero el barrido del río imposibilitó la comunicación. Uno de los hombres del otro lado del río vio a Parrado y Canessa y les gritó: «¡Mañana!». Al día siguiente, el 21 de diciembre de 1972, el hombre regresó. Cogió una piedra, le ató un papel y un lápiz y la lanzó al otro lado del río. Parrado lo recibió y escribió: «Vengo de un avión que se cayó de las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido más arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?». Sergio Catalán, un arriero chileno, leyó la nota y le señaló que había entendido. Catalán conversó brevemente con las otras 2 personas que lo acompañaban, que eran sus hijos, y uno de ellos recordó que hace varias semanas les habían contado el trágico suceso del accidente aéreo en los Andes. Los arrieros no podían imaginar que alguien de ese accidente siguiera aún con vida. Catalán le arrojó el pan que tenía a los expedicionarios del otro lado del río y cabalgó 10 horas hacia el oeste para traer ayuda. Durante el viaje vio a otro arriero en el lado sur del río Azufre y le pidió que cabalgara hacia los expedicionarios y los trajera a los Maitenes. Luego siguió el río hasta su confluencia con el río Tinguiririca,
cruzó un puente y llegó a la estrecha ruta que unía el Puente Negro con el balneario de Termas del Flaco. Allí consiguió que un camión lo llevara hasta la comisaría del Puente Negro. Carabineros de Puente Negro le transmitió la noticia a los supervivientes del regimiento Colchagua del Ejército de Chile en San Fernando, que se comunicó con el Ejército de Santiago de Chile. Mientras tanto, Parrado y Canessa fueron llevados a caballo hasta los Maitenes, donde les dieron de comer y pudieron descansar. Habían caminado unos 60 kilómetros en 10 días. Desde el accidente aéreo, Canessa había perdido casi la mitad de su peso y ahora pesaba solamente 44 kilos. ¿Cómo pudieron sobrevivir estas personas? Es increíble. Un gran número de reporteros internacionales caminaron varios kilómetros por la ruta de Puente Negro a Termas del Flaco cuando se supo que habían supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. De verdad, qué asco de gente que no les dejan ni descansar. Los reporteros se morían de ganas de entrevistar a Parrado y Canessa sobre el accidente y el suplicio de su supervivencia. La Fuerza Aérea de Chile envió 3 helicópteros para rescatar a los accidentados. El ejército entrevistó a Parrado y Canessa. Cuando la niebla se disipó alrededor del mediodía, Parrado ofreció guiar a los helicópteros al lugar donde se había estrellado el avión. Habían traído el mapa del vuelo del piloto y llevado a los helicópteros montaña arriba hasta donde estaban los demás supervivientes. Los pilotos se quedaron asombrados al ver el difícil y abrupto terreno que los chicos habían atravesado para buscar ayuda. El 22 de diciembre de 1972, los helicópteros llegaron al lugar donde estaban los supervivientes. Debido a la altura que tenían que volar, no podían llevarse de una vez a todos, así que se llevaron primero a los 6 supervivientes que peor estaban. Quedaban 8 personas aún por sacar de allí, y 4 de los rescatistas que fueron por ellos se ofrecieron a pasar esa noche allí hasta el día siguiente que vinieran a por ellos. Al día siguiente volvieron los helicópteros y finalizaron las labores de rescate. Llevaron a los supervivientes a hospitales de Santiago para ser evaluados. Fueron tratados por una variedad de malestares, como el mal de la montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición. En circunstancias normales, los rescatistas también habrían recuperado los cuerpos de los fallecidos. Sin embargo, dado que el avión se había estrellado en territorio argentino, los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en su lugar para que las autoridades argentinas pudieran hacerse cargo. El ejército chileno fotografió los cuerpos y cartografió el área. Un sacerdote católico escuchó las confesiones de los supervivientes y les dijo que no había estado mal que hubieran recurrido a la necrofagia dada la necesidad, in extremis, de su situación de supervivencia. Tras ser rescatados, los supervivientes explicaron que habían comido algo de queso y otros alimentos que habían llevado consigo y después plantas y hierbas locales. Planeaban contar los detalles de su supervivencia después, incluida la necrofagia, en privado con sus familias. Inmediatamente después del rescate, circularon rumores en Montevideo de que los supervivientes habían matado a algunos de los demás por comida. Puta mierda de prensa, de verdad. El 23 de diciembre se publicaron noticias sobre la necrofagia, reportada erróneamente como canibalismo, de nuevo, puta mierda de prensa, en todo el mundo, excepto en Uruguay. El 26 de diciembre, 2 fotografías tomadas por miembros del Cuerpo de Socorro Andino de una pierna humana a medio comer fueron retratadas en las portadas de los periódicos chilenos. Me explota el cerebro. Ambos periódicos informaron que todos los supervivientes recurrieron a la necrofagia para sobrevivir. El 28 de diciembre, en el Colegio Stella Maris de Montevideo, los supervivientes dieron una rueda de prensa en la que relataron los 72 días de suplicio. 72 días, que se dice pronto, Alfredo Delgado habló por los demás supervivientes y comparó su forma de actuar con los actos de Jesucristo en la Última Cena, cuando le dio a los discípulos la Eucaristía. Inicialmente la opinión pública fue en contra de ellos, pero según pasaban los días, el clamor disminuyó y las familias fueron más comprensivas cuando explicaron el pacto que se habían hecho entre ellos de sacrificar su carne si morían para que los demás pudieran sobrevivir. En cuanto a los cuerpos de los fallecidos, las familias decidieron enterrarlos en una fosa común junto al lugar donde ocurrió el accidente, cosa que me parece macabra, o sea, a mí no me hubiera gustado si hubiera muerto ahí, que me hubieran dejado ahí, sinceramente. 13 cuerpos quedaron intactos, mientras que otros 15 solo tenían restos esqueléticos. 11 voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino, el capitán Crosa de la Fuerza Aérea Uruguaya y un sacerdote chileno fueron al lugar del accidente el 18 de enero de 1973. No se permitió la asistencia de familiares. Cavaron una tumba a 800 metros del lugar donde cayó el cuerpo del avión, un sitio que estimaron estaría a salvo de aludes de nieve. Construyeron un sencillo altar de piedra cerca de la tumba y le colocaron una cruz de hierro encima.
La cruz fue obsequio del ferretero sanfernandino Jorge Valdivia. Mide 1,5 metros de alto, es de color naranja y contiene la inscripción en letras negras: Más cerca, oh Dios, de ti, el mundo a sus hermanos uruguayos, 1972. Tras aquello rociaron los restos del avión con gasolina y les prendieron fuego. Solo quedó su marco carbonizado. Ricardo Echavarren había recibido noticias a través de uno de los supervivientes de que su hijo Rafael había pedido ser enterrado cerca de su casa en Uruguay. Al no poder obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo de su hijo, Echavarren contrató guías y montó una expedición por su cuenta. Había acordado con el sacerdote, antes de enterrar a su hijo en la fosa común, que marcara la bolsa que contenía los restos para poder identificarla. Al regresar al abandonado Hotel Termas con los restos de su hijo, Echavarren fue detenido por robo de tumbas. O sea, dejadle tranquilo, solo quiere enterrar a su hijo donde le sale a él de los cojones. Pero el intendente local y un juez federal intervinieron para obtener su libertad. Posteriormente, Echavarren fue autorizado a repatriar los restos de su hijo para enterrarlos en el cementerio del Buceo de Montevideo. Con el paso de los años, la valentía de los supervivientes en aquellas condiciones extremadamente adversas se ha descrito como un faro de esperanza para su generación que muestra lo que se puede lograr con perseverancia y determinación en presencia de probabilidades insuperables. El lugar del accidente atrae a cientos de admiradores de todo el mundo que rinden homenaje a las víctimas. El viaje al lugar lleva 3 días. Vehículos todoterreno primero llevan a los visitantes desde el pueblo El Sosneado hasta Puesto Araya, cerca del abandonado Hotel Termas del Sosneado. Los visitantes cabalgan desde allí, aunque también pueden ir caminando. Después pasan la noche en la montaña en el campamento El Barroso. Al tercer día llegan al glaciar de las Lágrimas y al lugar del accidente. En agosto de 1973, 11 madres de víctimas del accidente fundaron la Biblioteca de Nuestros Hijos de Uruguay para promover la lectura y la enseñanza. En marzo de 2006, las familias de los pasajeros del vuelo construyeron un obelisco de color negro en el sitio del accidente en memoria de los que allí vivieron y murieron. Ese mismo año, los familiares de las víctimas crearon la Fundación Viven para preservar el legado del vuelo, la memoria de las víctimas y para fomentar la donación de órganos para trasplantes. En 2007, en una entrevista en la televisión chilena, el arriero Sergio Catalán reveló que sufría de artrosis de cadera. Canessa, que se había graduado en medicina, y otros supervivientes recaudaron el dinero para pagarle la operación de reemplazo de cadera, un gesto de agradecimiento a la ayuda que les brindó aquel día. A lo largo de los años, los supervivientes han publicado libros, han aparecido en películas y producciones televisivas y han montado un sitio oficial sobre el suceso en Internet. Estos fueron los supervivientes que escribieron sobre la tragedia. Nando Parrado publicó en 2006 Milagro en los Andes, Roberto Caneda publicó en 2016 Tenía que sobrevivir, cómo un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas, Eduardo Strauch publicó en 2019 Desde el silencio, y existen otros libros escritos por otras personas externas que también cuentan la historia de la tragedia de los Andes, como Survive de Claire Blair Jr., El milagro de los Andes de Héctor Suanes, Viven de Pierce Paul Reed o La sociedad de la nieve de Pablo Bierchi. Películas y documentales también se han hecho bastantes. Las películas más destacables son Viven de 1993 y La sociedad de la nieve de 2023. Se hizo también una obra de teatro llamada Sobrevivir a los Andes, obra escrita por Gabriel Guerrero y estrenada el 13 de octubre de 2017. Basada en el relato de Nando Parrado, se presentó en el Teatro Candela de Montevideo, Uruguay, y en 2018 en el Teatro Regina de Buenos Aires, Argentina. Existe también un museo privado llamado Museo Andes 1972, fue creado e inaugurado el 11 de octubre de 2013 por George P. A. Thompson y se ha ubicado en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay. La Pinacoteca está dedicada a la memoria de los 29 personas fallecidas por la tragedia de los Andes. Y el museo fue declarado de interés cultural y turístico. Este caso me ha dejado sin palabras, sinceramente. Había visto ya la película de La sociedad de la nieve y creo que es magnífica la adaptación. O sea, es tal cual pasa, porque si habéis visto la película y habéis visto mi vídeo, ya os habéis dado cuenta de que está calcada punto por punto lo que pasa y cómo pasa, y es que es increíble, de verdad. Yo ahora que conozco el caso, porque lo conocía un poco por encima, habiendo visto la película, me impresiona lo bien hecha que está y lo bien adaptada que está.
O sea, ahora como que la aprecio más, ¿sabes? Este es un caso que no es nada típico que yo traiga al canal, sinceramente, pero ya os he dicho que me lo habéis pedido mucho, me pareció muy interesante y creo que es una manera también de brindar un poco de homenaje a las víctimas de este trágico accidente de los Andes. Nada, os recomiendo, si no habéis visto La Sociedad de la Nieve, que la veáis. También si no habéis visto Viven, mi madre dice que es muy buena también, se leyó el libro y ha visto también la película y dice que le encanta. Mi madre estuvo súper obsesionada con este caso en su día, yo conocía el caso por ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no os lo voy a hacer más largo porque ya dura lo suyo, pero antes de terminar no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo con todos vuestros amigos, que de verdad que me ayuda muchísimo, y también de seguirme en mis redes sociales, que las tenéis todas en la cajita de información, donde estoy más activa es en Instagram y TikTok, donde os estoy haciendo contenido de true crime y misterio y terror en formato corto. Y nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene con el siguiente vídeo. Adiós.